Cuando nosotros conocemos al Señor, conocemos la palabra de Dios, le servimos a Dios, tenemos que ser humildes. Esto no nos debe inflar, ni creernos que somos mejores que otros. O porque yo tenga un doctorado, tenga un título, creerme que soy más que aquel que no tiene un título. No, hermano. No es así. Eso se llama orgullo espiritual. Que yo no pueda extenderle la mano a otro que no sea reformado, que no sea bautista, que no sea pentecostal, que no sea católico, que no sea... Eso me va a contaminar. No, en ninguna manera. No somos mejores que nadie. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Entonces Pablo, la respuesta que da en estos versículos, al analizar esta acusación, Pablo le dice a Israel que esta acusación nos debe de mover a examinar nuestra propia vida, así como a los judíos. En primer lugar, Israel se jactaba de los privilegios que Dios le había dado. Israel se jactaba de los privilegios que Dios les había dado. Versículo 17 al 20, ahí está la lista de estos privilegios. Versículo 17 dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. La idea aquí es, tú que te haces llamar judío. La palabra judío se usaba para referirse aquí a cualquiera que pertenecía al pueblo del pacto de Dios con Israel. Esa palabra los distinguía a ellos de los paganos, de los gentiles, de los bárbaros, aquellos que no son judíos. Las otras naciones no conocen a Dios, decían ellos. En cambio, nosotros sí conocemos a Dios. Somos el pueblo del pacto. Y es interesante que al final de toda esta sección, Pablo define lo que significa ser un verdadero judío. Él dice que no en la carne, sino en la circuncisión de la carne tampoco, sino en la circuncisión del corazón. Pablo, entonces, ahí lo vamos a leer rápidamente, versículo 28 del capítulo 2. Pues no es judío, dice ahí, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, versículo 29, sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ellos decían, nosotros somos judíos. Y Pablo al final le redefine a ellos quiénes son verdaderamente los verdaderos judíos. Así que no se equivoquen, le dice Pablo, no se engañen. Así que también hay que aclarar que no hay que malentender que ser judío, ser parte del pueblo de Dios, era un gran privilegio. Era un gran privilegio. El comentarista Tomás Trainer, él dice, Pablo espera que interpretemos cada elemento de la lista de forma positiva porque son privilegios reales. O otro comentarista, Croanfield, dice, hay un sincero reconocimiento de la posición y la misión que se le ha dado a los judíos. Otro, dice John Murray, las ventajas particulares de los judíos son plenamente reconocidas. Y Pablo está reconociendo que Israel sí tiene privilegio, que sí tiene ventaja, porque Dios les había dado todos esos privilegios. Pero lo que le preocupa a Pablo no son que los privilegios, que todo lo que sí es real que Dios le dio a ellos, no les sirvieran. No, Pablo, a la luz de estos privilegios, la hipocresía y la desobediencia de los judíos
son mayores. Es decir, tienen mayor responsabilidad. Es más horrible el juicio de Dios para aquellos que tienen más responsabilidad. El que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Amén. El que mucho se le ha perdonado, mucho amará. También dice la palabra de Dios. Entonces, en segundo lugar, dice el versículo 17, sigue diciendo, en lo primero dice, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas, dice allí ahora, segundo lugar, y te apoyas en la ley. ¿Te apoyas en qué? ¿Qué era la ley para Israel? La ley para Israel había sido un regalo precioso de Dios. Nadie conocía a Dios. Nadie conocía la voluntad de Dios. Solamente el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le dio su palabra. Y por medio de la palabra de Dios es que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Así que las demás naciones no conocían la voluntad de Dios. Ellos sí conocían la voluntad de Dios porque Dios le había dado un regalo precioso y es la ley. Y nos instituyó como nación. Por eso Dios le dice, a partir de ahora, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Así que vivan en santidad para conmigo. Por eso les doy mi ley. Ahí está un regalo. Sin embargo, lo que vamos a ver más adelante, a pesar de que ellos poseen la ley y conocen la ley, la desobedecen. A pesar de que ellos tienen esto, la desobedecen. ¿No vemos un paralelo con nosotros? La semana antepasada dijimos, a los hombres gentiles, Dios les dio la revelación natural, que le llaman la revelación general. Les dio la conciencia, le dio la moral. A los judíos le dio también esas tres cosas, les dio la palabra de Dios, les dio a conocer su voluntad, que es la revelación especial, la palabra escrita. Por medio de ello vino la revelación máxima, Jesucristo, hermano, y vivieron en desobediencia. Vivieron una vida de hipocresía. Ahora, Pablo dice, ustedes también serán más responsables. Ahora nosotros, ¿seremos más responsables? Israel no tenía todo el libro que tenemos nosotros. Incluso Pablo aquí está apenas escribiendo el Nuevo Testamento. Dios nos ha dado, al igual que los gentiles, nosotros, todas esas revelaciones, al igual que Israel, también nos ha dado todo eso y aparte nos ha dado de su Espíritu, ahora que vive dentro de nosotros. ¿No cree usted, hermano, que esto es perder el tiempo? Por eso este mensaje es solemne, es serio, porque se trata de nuestra vida. ¿A dónde vas a parar el día del juicio final? No seas como aquel rico insensato que se esforzó y se esmeró en todo lo terrenal y comenzó a amontonar riquezas para tener un buen futuro. Un futuro asegurado. Cuando amontonó y amontonó y amontonó, se echó en una hamaca, lo voy a parafrasear, y dijo, oh, alma mía, muchos bienes tienes para muchos años. Come y bebe, repósate de todo el trabajo. Y ahí mismo le vino al pensamiento una voz que le dice, necio, hoy mismo vienen a pedir tus graneros, tus riquezas, tus bienes. No, sino que dice, hoy mismo vienen a pedir tu alma. Porque el hombre cree que el alma se va a alimentar de lo terrenal. El hombre cree que la abundancia de la vida está en los bienes que pueda llegar a poseer. Y Jesús dijo, no, de nada le sirva al hombre haber alcanzado todo y al final perder su alma.
De nada le vale al hombre amontonar riqueza y ser rico para consigo mismo y no ser rico para con Dios. Por eso, querido hermano, tenemos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, tenemos la iluminación del Espíritu Santo, pero desobedecemos la palabra de Dios. Probablemente Pablo aquí tiene en mente, vamos allí, a Miqueas capítulo 3, versículo 9 al 11. Dice: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas, ¿qué hacen los profetas? Adivinan por dinero y se apoyan. ¿En dónde se apoyan? Usan el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está entre nosotros Jehová? ¿No está Jehová entre nosotros? ¿Qué dicen ellos? No vendrá mal sobre nosotros. Hay algunos que pecan y pecan y pecan. Dios no me ha hecho nada. Dios no me ha castigado. Y yo he hecho cosas malas, pero yo rezo, oro, como el católico. El que peca, reza. No malinterprete la misericordia de Dios. Ese ha sido el amor de Dios. Hermanos, nadie está vivo aquí porque le ha placido o por el destino. No, es por Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con la misericordia de Dios? ¿Estamos usándola para vivir para Él o para vivir para nosotros? Para nuestro beneficio, para los deseos de nuestra carne, para los deseos del mundo, o estamos viviendo para Dios. No mire que está arado. ¿Qué estamos haciendo con la misericordia de Dios? Porque hay quienes toman la misericordia de Dios para perderse más y no para salvarse. Mira, ve, yo estoy pecando y Dios no me ha hecho nada. Y eso que no estoy como tú en una iglesia. Ven, disfruta la vida. Y te dice tu carne: nadie te ve, hazlo. Después oras a Dios. Y son bíblicos. Tú no ves que David pecó y David se arrepintió. Hazlo. Y si te llegas a morir. ¿Cuántos hombres o mujeres infieles han muerto en un motel? ¿Cuántos han muerto saliendo de un motel? Hermano, ¿qué puede pasar si nosotros en el acto quedamos allí por el pecado? Por eso les dije, esto es serio. Lo que está en juego es nuestra vida. Nadie aquí sabe el día que se va a morir. Es mejor que estemos a cuenta con Dios. Entre tanto que estamos en el camino del Señor. No sea que perezcamos en medio de nuestra desobediencia, en medio de nuestra hipocresía. Al final, ellos dicen aquí, leímos, todos ellos hacen ¿qué? Lo malo, son inmorales, son impíos. ¿Y qué dicen ellos al final? ¿No está Dios con nosotros? Pecamos y todo, ¿no está Dios con nosotros? Eso es lo que dicen ellos. ¿Se apoyan en quién para decir eso? ¿Qué dice allí? Se apoyan en Jehová. Se apoyan en Jehová. Esa es la misma palabra que usa Pablo allá en el versículo 17. Se apoyan en la ley. Del capítulo 2 de Romanos. Ustedes se apoyan en la ley, sin embargo, son rebeldes y desobedientes. Pablo está diciendo a los judíos de su época: ustedes piensan que por tener la ley de Dios, por conocer la ley, te salvará en el juicio final. Pablo dice: no escaparás del juicio final.
Pablo radica esa falsa seguridad. Es lo mismo que debe de hacer la palabra hoy a nosotros. No creamos que por ser cristianos bíblicos, que por bautizarnos, que por tener un cargo, que por predicar, por enseñar, por hacer todo lo que estamos haciendo para la obra de Dios y viviendo en diversos pecados. Pecamos y la conciencia no nos redarguye, no nos redarguye la voz del Espíritu Santo. Pecamos y es como si no pasara nada. Hermanos, necesitan nacer de nuevo. No caigamos en el autoengaño. Eso es lo que Pablo está atacando. El autoengaño. Santiago, la palabra de Dios nos previene de caer en el engaño. Que no seamos oidores simplemente, sino también hacedores. Porque a veces nosotros somos buenos para escuchar, pero malos para la práctica. No nos engañemos. Por eso debemos de vivir a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Que regresamos nuevamente a Romanos 2:17. Sigue diciendo allí, y te glorías en Dios. No solamente te apoyas en la ley, sino que también que te glorías en Dios. Hay quienes no se glorían en Dios, sino mírame lo que tengo. Tengo una casa, tengo una finca, tengo un carro, tengo lo que tengo. Y se jactan de eso. Y viven a espaldas de Dios. Por eso Santiago ataca también a eso. Había unos cristianos que decían, mañana iremos y traficaremos y ganaremos. Y Santiago le dice, tontos, necios, porque más bien nos dicen, si Dios nos los permite. ¿En quién te estás gloriando? Y te glorías en Dios. La pregunta es, ¿qué tiene de malo gloriarnos en Dios? Porque hay cristianos que se glorían en Dios y dicen, ay, el que se meta conmigo, yo soy un hijo de Dios. Ni sabe él ni sabe ella lo que le espera por meterse con un hijo de Dios. Y nos gloriamos, yo soy un servidor de Dios. Y viven en desobediencia, con rencor, odio, resentimiento en el corazón, hablando mal del otro, chismoseando y luego profetizando. Esto es serio, hermano. ¿Qué está haciendo la palabra? De que no nos engañemos. Si usted y yo estamos viviendo eso, perdónanos, Señor. Arrepentirnos y vivir una vida nueva. Una vida con un corazón no duro, sino con un corazón arrepentido. Eso se va a evidenciar en nuestras obras. Los hacedores de maldad muestran un corazón duro y no arrepentido. Pero los hacedores de bien, de buenas obras, los que perseveran en hacer bien, un corazón nuevo, un corazón arrepentido. Deuteronomio capítulo 10, versículo 21. Esa es la enseñanza de toda la Biblia, que nosotros debemos de gloriarnos en Dios. Por eso pregunté, ¿qué tiene de malo gloriarnos en Dios? Deuteronomio capítulo 10, versículo 21 dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Él es tu Dios, que ha hecho contigo, no solo contigo lo ha hecho Dios. Eres lo que eres gracias a Dios. No eres fuerte porque eres fuerte por Dios. Estás donde estás por Dios. No por la política, no por las conexiones, no por Petro, no por Uribe. Estás por Dios. Por eso dice allí, sigue diciendo allí, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Por eso, al final de 1 de Corintios, versículo
31, Pablo también dice: el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿En quién hay que gloriarse? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 31. Al final lo ve, ahí está en pantalla. ¿Hay que gloriarse en quién? Dios. ¿Hay que jactarse en quién? Dios. Pero no en nuestros logros, no en nuestras posesiones, sino en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos lo que tenemos por la gracia de Cristo. Somos lo que somos por la gracia de Cristo. Estamos en la iglesia, como decimos nosotros muchas veces, firme, no por nosotros, sino por la gracia de Cristo. Él es el fuerte, nosotros no. Nosotros somos débiles, seres caídos, pecadores. Él es quien ha hecho todo esto, y no nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Definitivamente debemos de vivir para Él. Debemos de darle la gloria a Él. El problema, ¿sabe cuál es? Es que los judíos, por medio de su conducta, tienen un resultado totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque la conducta de ellos no glorifica a Dios. Por eso Jeremías también habla. Jeremías 9, 23 y 24 dice: así ha dicho Jehová, escucha bien, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Y en qué debemos de alabarnos? ¿En qué debemos de jactarnos? Versículo 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. O sea, el que le gusta alabarse, alábese en esto, si es que te gusta alabarte y vanagloriarte y jactarte. Aquí está. Jáctate en esto. ¿En qué? En entenderme y en conocerme. Que yo soy Jehová y que hago misericordia. No solamente de amor, porque muchos quieren el amor, la miel. Pero Dios también es un Dios ¿de qué? De juicio y de justicia. ¿En dónde? En la tierra. Porque estas cosas quiero. ¿Quién firma allí? ¿El pastor? ¿Estas cosas quiero yo? No, estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces vemos también Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley, con infracciones de la ley, ¿qué hace? Deshonras a Dios. No le glorificas. No vives para Él. Más bien lo deshonras. Sigue diciendo el versículo 24. Que el nombre de Dios es blasfemado. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes es blasfemado el nombre de Dios? Es deshonrado, es humillado. ¿Y por causa de quién? ¿De vosotros quiénes? Los judíos. Por causa de vosotros. Por eso en el versículo 18 también dice allí: y conoces su voluntad. ¿Y por qué conocen su voluntad? Porque tienen la palabra de Dios. Dios le había encomendado, comisionado a ellos la palabra de Dios. Dios les había conferido a Israel la palabra de Dios. La pregunta es: ¿y qué está en la palabra de Dios? Lo que dijo ahorita, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. ¿Israel la conocía? Claro que sí. ¿Y por qué la conocían? Porque tenían la palabra de Dios. ¿Conoce usted la voluntad de Dios? Porque hay algunos que no. Hay algunos que están esperando un profeta. Hay algunos que están esperando que venga un pastor, un evangelista y le diga: así te dice el Señor, varón valiente y esforzado. Dios abre camino hoy delante de ti. Muchos te han querido tumbar, pero no has caído porque Dios es quien te ha sostenido. Y Él abre los cielos ahora mismo para abrir en medio de tu problema, de tu enfermedad y adversidad. Darte cosas grandes que tú no has conocido ni ha llegado a tu corazón. Ay, amén. Todo el mundo dice amén. Eso es lo que la gente quiere escuchar, hermano.
Y eso es lo que le llaman fuego. Y eso es lo que le llaman ¿qué palabra? Porque muchas veces somos como niños, dijo Pablo. Nos gusta jugar a las cosas de Dios. Y muchas veces venimos a la iglesia y jugamos a las cosas de Dios. Otro privilegio dice allí, instruido por la ley. ¿Apruebas qué? Apruebas lo mejor. Apruebas lo mejor. En otras palabras, ellos desde pequeños, por sus padres y por los escribas y fariseos en las sinagogas, eran ¿qué? Instruidos. ¿En qué? En la ley. En la palabra de Dios, que tiene la capacidad para convertir y para transformar el alma, como dice el Salmos 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que hace al sabio sencillo. La palabra de Dios tiene la capacidad de hacernos discernir y escoger lo que es mejor para nosotros, pero no lo hacemos. Porque a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Conocemos la palabra de Dios, conocemos la voluntad, tenemos la iluminación de poder discernir a través del Espíritu Santo y escoger lo que es mejor para nosotros, pero no lo hacemos. Piense por un momento los privilegios que tenía Israel por la relación con Dios. Sí, son el pueblo de Dios y tienen todos estos privilegios. Los judíos son el pueblo especial de Dios, son la niña de los ojos de Dios. Tienen la ley y se glorían en Dios, conocen su voluntad. Y por ser instruidos en la ley, tienen discernimiento para escoger lo que es bueno y lo que es malo. La contradicción de todas estas bendiciones está mezclada con una conducta impía, con una conducta inmoral, injusta y con un patrón de pecado en su propia vida. Fundamentados sobre estos privilegios, los judíos tenían una responsabilidad primordial hacia Dios, primero con las otras naciones. Ellos tenían una misión para con las otras naciones. ¿Por qué Dios le había dado todos esos privilegios a Israel? ¿Porque Dios hace acepción de personas? ¿Por qué Dios le había dado todos esos privilegios a Israel con un propósito? ¿Cuál era el propósito? De que todas las naciones pudieran ver por medio de Israel la gloria de Dios. ¿Por qué Dios hizo los milagros y prodigios en Egipto? Para que las naciones se dieran cuenta de que Dios es el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. El propósito por el cual le había dado todos estos privilegios a la nación de Israel era mostrar la gloria de Dios y enseñar a otros la ley de Dios. Eso es lo que dice Pablo aquí en los versículos 19 y 20, que vamos a leer 4 frases. Miremos allí, versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños. Allí están 4 frases que Pablo utiliza para referirse a ellos. Otra vez, versículo 19, dice allí, guía. O sea, ¿tú eres guía de quién? De los ciegos. Confías en que eres guías de ciegos. Y en segundo lugar, luz. Eres luz de los que están en ¿dónde? Versículo 20. Tercer lugar, eres instructor. Y luego, maestro. Primero ¿qué? Guía. Segundo, luz de los que están en tinieblas. Tercero, instructor. Instructor de los indoctos. Y cuarto, maestro de niños.
¿Quiénes son los niños de los que Pablo está hablando aquí? No son de los niños presentes, de los de corta edad. Son de aquellos inmaduros. Los inmaduros, no neófitos, inmaduros. Los que se comportan como niños. Los inmaduros, aquí a los ignorantes. Porque un neófito es un recién convertido. Pero aquí está hablando a los inmaduros, a los ignorantes. A aquellos que lo más cercano aquí está hablando de los gentiles. Los niños aquí está hablando de las naciones. Que no tenían la ley, que eran ignorantes. Israel tenía entonces la misión de ser ¿qué? Luz. ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Quiénes son los que estaban en oscuridad, que no conocían la voluntad de Dios? Que no tenían la palabra de Dios. Porque lámpara a mis pies es ¿qué? Es tu palabra. Lumbrera a mí. ¿Cómo vivíamos nosotros cuando no teníamos la palabra de Dios? En oscuridad, hermano, no sabíamos ni de dónde veníamos, ni en dónde estábamos, ni para dónde íbamos. Así vive todo aquel que está sin Cristo en este mundo. Por eso viven como viven. Y una muestra de eso es, como dice los salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como no hay Dios, vive su vida como si Dios no existiera. Pero yo conozco cristianos que saben que hay un Dios, conocen la palabra de Dios, pero viven, ay Dios mío, eso se llama ¿cómo? Conocen que hay un Dios, conocen la Biblia, saben lo que dice la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica, viven en diversos pecados, le temen a Dios, aman a la palabra de Dios, pero están inmersos en pecado y en desobediencia. Eso se llama ¿cómo? Hipocresía. Están viviendo una doble vida. Hipocresía es una palabra que significa caretas, tiene una doble cara. Por eso, amados hermanos, esto es serio. ¿Qué hizo Israel? ¿Cuál era la misión? Ser luz de los gentiles. ¿Qué más? Ser maestro de las naciones. ¿Qué más? Ser de testimonio de la gloria de Dios al mundo. ¿Cómo Dios hizo esto? Dios escogió a Abraham para que por medio de Abraham viniera la nación de Israel, y por medio de esa nación iban a ser benditas todas ¿qué? Las familias de la tierra. Y que por medio de la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Además, ¿qué hizo Dios? Instituyó a Israel como una nación. Hizo un pacto con ellos y les dijo: ustedes me van a hacer a mí un reino de sacerdotes. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Uno de los trabajos principales del sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Interceder por el pueblo. Interceder y llevar a las personas a Dios. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Pero Israel falló en la misión que Dios les había encomendado. ¿De qué manera? De que ellos, a pesar de tener el Mesías, a pesar de tener todo, la ley, los mandamientos, ser un pueblo especial de parte de Dios, la circuncisión, la ley, todos esos privilegios que Dios les había dado, eran para mostrar la gloria de Dios en otras naciones y para que muchos fueran hacia Dios. Pero Israel falló en esa misión, porque en vez de hacer eso, alejaron a las naciones de Dios. Cualquier parecido con la realidad. Hay muchos pastores y evangelistas y profetas que tienen a la gente a los pies de ellos y no a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque están viviendo en pecado, pero como traen el diezmo, la ofrenda y la primicia y el pacto,
ellos son hijos de Dios. No, hermano. Por eso hoy no se predica de esto, no se predica del pecado, porque esto no le agrada a la gente, y es verdad, usted está incómodo ahí donde está. Porque la palabra tiene que incomodarnos. Si usted se siente bien en este camino, hermano, usted está en el camino ancho. Este camino es angosto, rocoso y espinoso, y pocos son los que lo hallan. Dele gracias a Dios porque usted lo ha hallado. Dele fuerte una alabanza y diga un gloria a Dios para que le baje de la garganta. Hay algunos niños que le dan la toma y de la garganta no pasa, lo vomitan. Y no hace efecto. Por eso le dije, Dios, gloria a Dios para que baje y le haga efecto la palabra. Para que usted salga de aquí renovado, limpio, y comiences a vivir una vida nueva para Dios. Además, Israel falló en cumplir esa misión sacerdotal de llevar a las naciones hacia Dios. Por medio de ellos vino el Mesías. ¿Y cuál era la función del Mesías? Ahí mismo también se describe en Isaías 42, versículos 6 y 7 dice: yo soy Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Por qué? Por luz. ¿A quiénes? Versículo 7. Para que abras los ojos de los ¿quién? Luz, ciegos. Para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, que son las mismas personas que está hablando Pablo en Romanos capítulo 2. ¿Cuáles son esas? Los ciegos. Los que andan en ¿qué? En tinieblas. Los que están presos en oscuridad. Los indoctos, los ignorantes, los niños, los inmaduros. Eres luz de las naciones. Sin embargo, Israel falló en cumplir su responsabilidad misionera. Y no se ponga a mirar a Israel como malo. Nosotros no estamos muy lejos. Volvamos nuevamente al capítulo 2 de Romanos, versículo 20. Ellos tienen todos estos privilegios y ellos son capaces de instruir a los gentiles. ¿Por qué? Dice allí, porque tienen la ley. Porque tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Es decir, la ley encapsula todo el conocimiento y la verdad de Dios, como dijo ahorita, que transforma el hombre. ¿Dónde está eso? En la ley. ¿Qué dice la palabra? La ley es buena, la ley es santa, la ley es justa y la ley es verdad. Puede transformar y puede guiar a todas las personas hacia Cristo. Para eso Dios dio la ley. No para que la cumplieran. Por eso Israel puso toda su diligencia, corrió tras ella, pero no la alcanzó. Y como no la alcanzó, entonces estableció la propia suya. Y se perdieron. Se perdieron, dice la palabra de Dios. Porque corrieron tras algo vano y les dio una falsa seguridad. Israel es el pueblo del libro. Y nosotros, la iglesia, también somos el pueblo de Dios. Y también somos el pueblo del libro. ¿Tenemos la Biblia en la mano? ¿Tenemos la palabra de Dios? Por eso, más vale que prestemos atención a lo que el Señor está diciendo en estos textos. ¿Qué dice en resumen de todo para terminar? Los judíos ciertamente tienen privilegios de ser el pueblo de Dios, de poseer la ley de Dios. Por eso Dios los puso a ellos, ¿para qué? Para hacer luz a las naciones, maestros de los gentiles. ¿Para llevarlos a dónde? Para llevarlos hacia Dios, para que por medio de ellos también glorificaran a Dios.
pero en vez de cumplir su responsabilidad, más bien se jactaron de ser los favoritos de Dios, viviendo una vida de apariencia, siendo hipócritas con un corazón totalmente alejado del Señor. Pregunto, ¿le suena familiar a lo que está haciendo la iglesia hoy día? No vamos muy lejos. Jactarse de todas las bendiciones y de ser el pueblo de Dios viviendo en hipocresía. Más bien, ¿qué hace todo eso? Alejando a las naciones de Dios y no atrayéndolas hacia Cristo. Punto número 1, dijimos, Israel se jactaba de todos los privilegios que Dios le había dado. Punto número 2, Israel era hipócrita porque no practicaba lo que enseñaba. Israel era hipócrita porque no practicaba lo que enseñaba. Los judíos no vivieron a la altura de sus privilegios y de las bendiciones que Dios les había dado. Miremos ahí el versículo 21, Romanos 2:21. El inicia con la palabra pues. Dice, tú pues, se está dirigiendo a la misma persona. ¿Cuál persona? Aquella que se jacta de su privilegio. Tú pues, y el tú pues significa, como consecuencia de jactarse de su privilegio, esos privilegios que Dios te dio, ¿como cuáles? Todo lo que hemos leído y otros, por medio de 4 palabras aquí, Pablo los acusa de la más profunda hipocresía que ellos estaban viviendo. Por eso dice aquí, tú pues, ¿qué sigue diciendo? Como pregunta, tú que enseñas a otros. Tú que enseñas a otros, o sea, tú que tienes todos los privilegios y que piensas que estás cumpliendo con la responsabilidad delante de Dios y por eso es que te sientes orgulloso, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismos? ¿No practicas lo que predicas? ¿Has violado la ley que enseñas a otros? Para ser más directo en su acusación de hipocresía, Pablo habla de 3 pecados, que son 3 pecados de los 10 mandamientos de la ley de Dios, dada en el monte Sinaí por medio de Moisés. ¿Qué dice allí? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Qué número de mandamiento es ese? ¿Qué número es? El 8º mandamiento. ¿Qué dice el 8º mandamiento? No hurtarás. ¿Qué hacían ellos? Enseñaban que no se debe de hurtar, pero hurtaban, robaban. Eso es lo que ellos enseñaban. Pero tú hurtas, pregunta Pablo. Y aquí hay una serie de preguntas retóricas. ¿Cuál es la respuesta? Claro que sí. Sí roban. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Sigue diciendo versículo 22. Allí. Tú dices que no se ha de adulterar. ¿Adulteras? ¿Están los mandamientos, sí o no? 6º mandamiento. ¿Qué dice el 6º mandamiento? No adulterarás. ¿Y qué enseñaban ellos? No hay que adulterar. Se jactaban, pero cometían adulterio. Sigue diciendo el versículo 22. Tú que abominas de los ídolos. Primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás ídolos. ¿Y qué dice Pablo allí? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. ¿Qué significa esa palabra? Cometes sacrilegio. Aquí en la Reina Valera
significa comete sacrilegio, pero en realidad es una pregunta más específica que en otras versiones, usted lo puede buscar ahí en su Biblia, en el celular. La Biblia Las Américas, por ejemplo, es una pregunta y dice ahí al final: ¿saqueas templos? ¿Comete sacrilegio? ¿Saqueas templos? La NBI dice: ¿robas templos? La traducción lenguaje actual al final dice: odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Eso es cometer ¿qué? Sacrilegio. Roban en los templos de esos ídolos. Por eso es que dice allí: odias a los ídolos, pero saquean los templos, roban los templos. ¿Te robas esos ídolos? Algunos piensan que esto es figurativo, pero en los dos casos anteriores, cuando habla de hurtar, de robar, y cuando habla de adulterar, aquel hombre que ve a una mujer y la codicia en su corazón, eso es un lenguaje figurativo. Pero aquí está hablando de literal. Ellos adulteraban, robaban, se metían en los templos. Ellos decían: no te hagan ídolos, idólatras, y se metían y partían todo, pero los ídolos se los robaban. Recuerden que esos ídolos muchas veces eran hechos de oro. Amén. Los robaban para ellos, para un beneficio personal, propio, para su propio deleite. Pero enseñaban: no se debe hacer ídolo. ¿Eso es qué? Predicar y no aplicar. Hipocresía. Pablo está hablando del delito literal, de entrar en los templos paganos y robar de los ídolos, robar cosas que están en esos templos, aprovecharse de sus bienes para luego venderlos y tener un beneficio propio. Si los judíos dicen odiar tanto a los ídolos que se ofrecen a esos falsos ídolos, es inconsistente entonces estar dispuesto, oiga bien, entrar en esos templos paganos, contaminarse al entrar en ese templo, robar las cosas de ese templo y luego usarlo para beneficio personal. Dios había prohibido eso. ¿Y dónde estaba escrito? En la ley. Claramente la ley dice allí en Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Dice: las esculturas de sus dioses, ¿qué vas a hacer? Quemarás en el fuego. No codiciarás, ahí está, plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Entonces ellos decían: qué horrible adorar a estos dioses. Hay que odiar a los ídolos, porque eso es abominación de Jehová. Pero usar la plata, el oro, lo más preciado de esos templos y de esos ídolos, me sirven para mis fines. Me sirven para beneficio personal. Entraban y robaban esos ídolos y todo lo que había en esos templos. Pues al leer estas palabras, todas estas acusaciones, entonces surge una pregunta. Pablo está siendo justo al acusar así a los judíos. ¿Ellos eran realmente así? Ladrones, adúlteros, impíos, saqueadores de templo, como hemos leído. Algunos dicen que Pablo está exagerando porque él quiere que su evangelio sea mayormente apreciado. Algunos dicen que se está refiriendo a los pecados del corazón y no a hechos reales. Sí, son adúlteros. ¿Por qué? Porque en su corazón codician a otras mujeres. Algunos piensan eso. Pero leyendo muy bien, estos pecados son pecados literales, porque habla de acciones impías que ellos estaban llevando a cabo.
leyendo un poco y investigando en esta semana, un comentarista me sorprendió porque él habla de que Pablo sí está siendo antisemita y que está denigrando, está haciendo propaganda de su evangelio, y que no es verdad que los gentiles estaban siendo así, porque lo que él quería era propagar su evangelio. Pero Pablo no está siendo antisemita, él es semita, ya dije ya, él ama a sus hermanos compatriotas, pero este comentarista me sorprendió porque él dice, denigra, humilla a los judíos y su reputación. Y puede parecer así a nosotros hoy. Puede parecer que yo les esté humillando, les esté insultando, pero es lo que dice la palabra de Dios. Yo también lo hago con amor, porque yo no quiero que usted un día diga, ay, es que a mí no me dijeron, yo no sabía. Abramos los ojos a lo que dice la palabra de Dios. Para terminar aquí, esto, sin embargo, ya los profetas del Antiguo Testamento habían dicho estas mismas palabras. Jeremías capítulo 7, versículos 9 y 10. La acusación de Pablo no es nueva. Ya los profetas lo habían acusado aquí en Jeremías 7, versículos 9 y 10 dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ¿qué decían ellos? Librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Librados somos. ¿Por qué? Porque estamos en el templo de Dios. Allá no nos pasó nada. Robamos, hicimos eso. Pero librados somos porque estamos ofreciendo sacrificios a Dios. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Todo lo que leímos aquí. Y llegamos a la iglesia. Librados somos porque estoy orando a Dios, estoy presentándome delante de Dios y puedo hacer todos estos sacrificios. Israel de la época de Pablo es igual al Israel de la época de Jeremías. Además, Pablo aquí no está diciendo que todos los judíos sin excepción cometen todos estos pecados. Pablo está hablando de manera general. Todos los gentiles todos los judíos de manera general, todos ellos estaban condenados de vivir de manera hipócrita. Israel es una nación hipócrita, hablando generalmente, pero estos pecados no son todos los que ellos cometían, sino que son algunos ejemplos de que Pablo está presentándolo aquí de manera representativa. Su hipocresía, la desconexión entre lo que enseñaban y lo que practicaban. A pesar de que se jactaban de ser parte del pueblo de Dios, su conducta era ¿qué? Injusta, impía e inmoral. En Mateo 23, lo dije al comienzo, Mateo 23, versículo 3, ahí al final, dice Jesús, las palabras de Jesús, que condenó a estos maestros de Israel, diciendo ahí al final, porque dicen y no hacen. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Ese es Israel. Así son. Como dije al inicio, no solo así es Israel, sino todos aquellos que profesan conocer a Dios, tienen la tentación de caer en hipocresía, de ser ese tipo de creyente que por la rutina de su vida se siente cómodamente con todo el conocimiento, que a pesar y pensar muchas veces por estas cosas que son mejores que otros y que ya están salvos de la ira de Dios, cuando en su conducta
todo en su conducta, en sus palabras, en sus pensamientos, niegan a Dios. Con su boca profesan amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito 1, 16, ahí lo dice. ¿Profesan qué? Léalo. Profesan conocer a Dios. Pablo decía esto, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cómo? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, los hacedores de bien, los que perseveran en el bien, pero aquí son hacedores de maldad. Se visten como cristianos, enseñan la palabra de Dios, se bautizaron, hacen parte de una iglesia, tienen un cargo en una iglesia, aman a Dios, aman la palabra de Dios, la predican, pero viven a espaldas de lo que enseñan. Viven de manera hipócrita. Finalmente, Israel se jactaba de su privilegio, pero luego no practicaba lo que predicaba. Terminamos con esto. Número 3. Por tanto, Israel, al desobedecer a Dios, lo deshonraba. Por tanto, Israel, al desobedecer a Dios, lo deshonra. Lo más horrible de este pecado, amados hermanos, no es que nos lleva al infierno. Lo más horrible de todo esto es que el nombre de Dios es blasfemado. Eso es lo más doloroso. Y por estas actitudes y conductas y vidas impías y vida de hipocresía es que muchos dicen, míralo, por eso es que yo no soy cristiano. Por eso es que yo no voy a ninguna de esas iglesias. Yo mejor me quedo aquí. Para andar así como ese, mejor me quedo aquí. En vez de atraerlos a Cristo, los alejamos de Cristo. La pregunta aquí en el versículo 3, aunque algunos no la consideran una pregunta, dice, el punto central de esta acusación es, tú que te jactas de la ley, con infracciones de la ley, ¿qué pasa allí? Deshonras a Dios. Te jactas de tus privilegios, pero luego no lo practicas, lo que predicas. Más bien desobedeces la palabra de Dios. De esta forma que deshonras a Dios. En otras palabras, si usted dice que eres cristiano, que haces parte de una iglesia bíblica, cualquiera, reformada, bautista, presbiteriana, pentecostal, pero vives con un patrón de desobediencia hacia Dios, los incrédulos se burlarán de Cristo. Deshonrarán a Dios y blasfemarán de Él, como dice el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hablan mal. Eso es lo que significa blasfemar. Hablan mal de Dios. Hablan mal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por su culpa. ¿Qué cosa hemos hecho entonces? Hemos sido hipócritas. Enseñan, pero no obedecen, no practican. Hablan mal, son orgullosos. Y aquellos hijos del diablo, y prostitutas, homosexuales, y esto y lo otro, y son orgullosos. Y piensan que son mejores que el resto. No somos mejores. Por la gracia de Dios no somos lo que somos, hermanos.
Todo el mundo ve nuestra vida, habla bonito de Dios, está en su iglesia, pero mira, lo ve, con la botella en la mano, con el cigarrillo en la mano, peleando con el vecino, maldiciendo al uno, maldiciendo al otro, en chisme, en pleito, con rencor, con falta de perdón. No practican lo que dice la palabra de Dios. Son iguales o peores. Esto es lo que Cristo confrontó a los fariseos y escribas. Pablo aquí probablemente está citando lo que dice Ezequiel 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Israel fue llevado muchas veces por cautiverio, pero allí en medio de su cautiverio hicieron que blasfemaran las otras naciones, profanaran el nombre de Dios. Ezequiel 36, versículo 22. No solamente profanaron ellos mismos su nombre con su desobediencia, sino que causaron que otros también blasfemen de Dios por la conducta hipócrita de los judíos. Por eso en Efesios capítulo 1, en todo ese capítulo dice que Dios nos escogió para la gloria de su nombre. Dios nos escogió para que fuésemos salvos para la alabanza de su gloria. ¿Y cuál es el propósito final de nuestra existencia? ¿Por qué nosotros somos creyentes? Efesios todo el capítulo 1. ¿Por qué nosotros? ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Glorificar a Dios. Darle gloria a Dios. Ese es el propósito de nuestras vidas. Pero la hipocresía, es decir, tener un corazón, escúcheme bien, la hipocresía, tener un corazón que no ama a Dios, oiga bien, tener un corazón que no ama a Dios, aunque diga que ama a Dios, aunque diga que ama la palabra de Dios, tener un corazón que es rebelde a la palabra de Dios, aunque él aparenta y dice, yo sí amo la palabra de Dios, me gusta la palabra de Dios, yo conozco la palabra de Dios. Eso es hipocresía y eso deshonra a Dios. Los judíos conocían la palabra de Dios, pero buscaban tener su propia justicia. ¿Y en qué se basaba la justicia de ellos? En sus obras, así como la iglesia tradicional. Sin Cristo y sin fe. Por eso ahí usted pone la fe lo que usted quiera. En San Pedro, San Pacho, San Cristancio, San María, Guadalupe, cualquiera pone su fe, menos en Cristo. ¿Para qué ese poco de santos si solamente hubo uno que murió por nosotros, sin mancha y sin arruga? Jesucristo. En él tenemos que poner nuestra mirada. Solamente hay salvación debajo del cielo en Jesucristo. No en San Pedro, ni en María, ni... Ellos no murieron por nosotros, solamente Cristo. Y respetamos a esos hombres de Dios, respetamos a esa mujer llena de gracia que Dios escogió, para que por medio de ella engendrara a Jesucristo. Pero ella fue lo que fue por la gracia de Dios. Pecadora también, pero llena de gracia. Cristo fue el único que murió por nosotros en la cruz. Él es el único que puede salvarnos. Por eso, querido amigo y hermano, escúcheme por un momento para terminar y orar. Cuidado con jactarte de tu cristianismo. Cuidado con conocer la Biblia. Cuidado con instruir a otro. Cuidado con pontificar de tu fe y de halagar de tu fe acerca de lo que está bien y de lo que está mal, sin una transformación de corazón. ¿Sí me escuchó? Porque hay muchos que tienen mucho conocimiento y están embriagados de tantos conocimientos
que muchas veces menosprecian la sabiduría que Dios le ha dado a alguien. Y como no se ajustan al estándar de sus conocimientos, mostrando con su conducta inmadurez, malos frutos. Hoy están aquí, mañana están allá. Porque no le gustó algo aquí, me voy, se van. Luego allá también lo mismo, se van. ¿Por qué pasa eso? Porque es una evidencia clara que no han sido regenerados. Y que más bien andan buscando sabiduría, conocimiento, pero no a Cristo. Muchos andan buscando sabiduría del hombre, sabiduría de Dios, pero no a Cristo. Hay que buscar es a Cristo. Él es el único que nos puede salvar. Nadie va al cielo si no es por medio de Él. Y no estoy diciendo que el conocimiento es malo, pero en sí mismo sí es malo. En su fin es malo, porque nos llena de orgullo y de arrogancia. Por eso, querido hermano, no te creas mejor sin una transformación de corazón, sin obediencia a la palabra de Dios, así como esos judíos que teniendo la ley no escaparon del juicio final. No cree usted que también escapará del juicio de Dios. Su palabra nos humilla, su palabra nos confronta, pero si no es así, si no te humilla, si no te confronta, si no te guía al arrepentimiento, si no te guía a la fe en el Señor Jesucristo, entonces ay de ti que tienes la Biblia, la forma del conocimiento y la verdad, como también los judíos la tenían, pero no te importa, sino que deshonras a Dios con tu desobediencia. Más bien lo que tenemos que hacer entonces es examinar nuestras vidas y reconocer que nuestros corazones no están bien con Dios. Y lo que estás viviendo es una vida de apariencia. Reconoce en esta mañana que has estado viviendo hipócritamente. Arrepiéntete y corre a los brazos de Cristo. Reconoce que no eres fuerte, sino que el fuerte es el Señor. Reconoce que no eres justo, sino que el justo es el Señor. Y que no eres el dueño de tu vida, sino que el Señor es el dueño de tu vida. Si haces eso en esta mañana, entonces Él te dará la salvación y las bendiciones de Dios para tu vida. Pero si no es así, no creas que por estar aquí en la iglesia, que por dar el diezmo, que por predicar, evangelizar, por hacer todas esas cosas y decir que eres cristiano, escaparás del juicio de Dios. Vamos a orar. Mientras oramos allí con los ojos cerrados, puedes inclinar tu cabeza, examinar por un momento tu vida. Yo voy a mirar mi vida. Personalmente, cada uno piense en su propia vida, si en su corazón verdaderamente hay un amor sincero por Dios. Si en su corazón verdaderamente hay un amor puro por Dios. Porque Pablo más adelante dice que nuestro amor sea sin fingimiento. Que el amor sea sin fingimiento. Un amor puro. No estoy diciendo perfecto, sin mancha, porque somos pecadores, caemos, fallamos, pero sí una disposición de un corazón transformado, que quiere agradar a Dios, que quiere vivir para Dios, que quiere obedecerle, que quiere agradarle, que quiere vivir para Él. Si así está tu corazón, ¿cómo lo puedes saber? Ahí donde estás, mira tu vida. Mira tu conducta. El Espíritu Santo traerá a tu memoria todo lo que has hecho a espaldas y oculto en secreto. Él lo ha visto todo. Tus palabras,
lo que muchas veces has dicho, en medio de tu desobediencia, en medio de tu indiferencia en las cosas de Dios, por preocuparte más de lo terrenal, porque muchas veces has hablado mal, y recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay un patrón de diversos pecados, vives en desobediencia, en maldad, indiferente con las cosas de Dios, insensible a la palabra de Dios. Idólatra, has hurtado, has mentido, has hecho profanar el nombre de Dios. Humilla tu corazón, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Ámalo por toda tu vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque este mensaje Pablo lo dirige a los judíos, también es relevante para nosotros. Hoy nos hemos sentido confrontados, nos hemos sentido humillados, porque eso es lo que debe de producir este mensaje, de no jactarnos de nuestro cristianismo, de no jactarnos de nuestros privilegios por el simple hecho de tener una posición o un conocimiento, sino que seamos discípulos obedientes de Cristo, que vivamos para agradarte con un corazón sinceramente puro, sin mancha, sin doble ánimo, sin fingimiento, sin doble cara, sin apariencia, sino con un espíritu transformado, puro, que quiere agradarte. Padre, podemos glorificarte por medio de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo sea produciendo esa transformación. Que tu nombre, Señor, sea glorificado y que nosotros seamos esos instrumentos por el cual tu gloria se manifestará para llevar a cabo tu palabra, para llevar a cabo tu gloria a aquellos que no te conocen todavía. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a perseverar. Oramos por aquellos que no son cristianos. Oramos por aquellos, Señor, que de alguna manera se conectan en estas transmisiones. Que pueda sobrar esa salvación, esa fe que salva. Que tu gracia sea sobre ellos. Oramos por la salvación de ellos. Oramos, Señor, por la necesidad de tu pueblo y la mayor que es la de Dios. Gracias por suplir cada una de nuestras necesidades. Señor, en tus manos nos ponemos todo lo que vamos a hacer en esta semana. Señor, y queremos glorificarte también a través de cada ofrenda y de cada diezmo que tu pueblo trae en esta mañana. Padre, perdónanos, porque muchas veces practicamos lo que no enseñamos. Señor, ayúdanos a ser verdaderamente obreros obedientes, que amemos a Dios y que podamos nosotros ser luz en medio de la oscuridad en la que vivimos. Gracias, Señor. En tus manos nos ponemos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar a Dios. Puede ponerse sobre sus pies, reconociendo lo que hemos enseñado en esta mañana. Cierre sus ojos y deje que Dios le lave, le limpie, le transforme.